Ok. Bien, ya estamos aquí. Bueno, ok, entonces vamos a empezar. Retomando este tema, habíamos dicho que prácticamente como comentábamos y como todos ya lo hicieron, porque ya revisé pues la totalidad de todos los que me mandaron, ya pudieron, digamos, obtener lo que sería el nodo central, que es la oportunidad o el problema. En este caso, por ejemplo, será, proponen, ¿no?, elaborar un libro didáctico con la finalidad de enriquecer los temas del programa de estudios oficial del TECNM. Muy bien. Un libro donde integrará una explicación teórica, ejercicios, prácticas sencillas y unos anexos, prácticamente para que la gente tenga teoría y práctica. Bien. Lo que vaya a hacer, por ejemplo, digamos, en este material didáctico, en este libro didáctico, bueno, eso lo vamos a resolver cuando estemos, digamos, en la etapa metodológica. Ahorita lo que tenemos que resolver es toda la parte, por ejemplo, contextual y teórica de por qué hacemos o dejamos de hacer algo, ¿no? O por qué nosotros pensamos que es un problema o una oportunidad. Bien, entonces, prácticamente la situación problemática era que en el Tecnológico Nacional de México se ofertaba la carrera de gastronomía en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, es decir, bueno, Campus Zacatlán. Es contextualmente es un tecnológico descentralizado que depende directamente del Tecnológico Nacional de México, que tiene dos vertientes, una federal y otra, digamos, por estado. En esta parte de los tecnológicos superiores son descentralizados y pertenecen al estado. Bueno, ese es en el contexto, ¿no? En la modalidad escolarizada mixta. Y ahí se imparte la asignatura de física, en la cual se ha identificado que no existen libros relacionados de física con la gastronomía. Y efectivamente, yo me di a la tarea de tratar de encontrar algún libro de física específicamente en el área de gastronomía, y hay algunos compendios muy ligeros en donde hay ciertas aplicaciones. Por lo tanto, bueno, a priori, o digamos en la parte, eh, digamos, de preinvestigación, decimos que existe, digamos, esa necesidad, ¿no? Necesidad de relacionar con los muchachos de gastronomía todas estas partes, digamos, de transformaciones, ecuaciones, etcétera, relacionadas con la física y que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, prácticamente, pues está latentes. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están, digamos, generando esto? Primero que nada, aquí ya no, bueno, vamos a ver, espérame, porque me están, ahora sí ya, no estoy dando a admitir a sus compañeros. Muy bien, entonces, primero que nada aquí, pues hay que decir, que me faltó aquí ponerlo, es que, bueno, existe un programa oficial, y en ese programa oficial, pues prácticamente no están comprendidos todos los temas que pudieran abordarse en el área de físicas, exclusivamente en la gastronomía, ¿no? Regularmente en todas las carreras se ve física, química, etcétera, pero de manera genérica, ¿no? Los temas que constituyen dicha asignatura se abarcan en poco tiempo, por lo tanto, hay más tiempo para ver o poder ver diferentes temas relacionados con esto. Es decir, que prácticamente existe tiempo de sobra en el cual podemos poner como complemento un material didáctico para que los muchachos salgan mejor preparados o para que no pierdan tanto el tiempo o aprovechen mejor el tiempo, ¿no? Otra es que no hay suficiente bibliografía, como les comentaba. En la investigación no me arrojó mucha bibliografía acerca de específicamente física en esta disciplina, y que por lo tanto la que existe es de una recopilación de diferentes fuentes, es decir, algunas antologías que sí realmente podían observarse, pero antologías al fin y al cabo, ¿no? Entonces prácticamente existe la inquietud de elaborar material de consulta y apoyo didáctico tanto para el docente, para dar la asignatura, como para digamos, el estudiante,
para que ellos tengan una bibliografía de referencia, ¿no? Ok, muy bien. Ok. Entonces, pues prácticamente eso nos da o nos lleva, digamos, a lo que es una acción o una intervención en la cual nosotros podemos intervenir, ¿sí? Y que esa intervención prácticamente es ya el diseñar, crear, elaborar y aplicar un material didáctico que sería de apoyo para facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ahí ya empezamos a relacionar lo que son las dos variables que les pedía yo que identificaran, que es, bueno, el diseño de un material didáctico culminado, digamos, en un libro didáctico, va a ayudar o va a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más adelante, cuando hagamos las hipótesis, lo vamos a redactar de mejor manera. Entonces, prácticamente, estos cuadros son para que nosotros veamos esa lluvia de ideas, veamos, digamos, cuáles son las alternativas, y ahí podamos estar removiendo. La investigación siempre es como, por ejemplo, prueba y error, escribir y borrar, intentar y volver a intentar. Entonces, prácticamente la investigación, hasta el último momento que la terminamos, la podemos estar volviendo a reescribir tanto en la redacción como en algunos conceptos que nosotros identifiquemos, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la situación ideal con todo esto? Bueno, que con este material didáctico se verán beneficiados los docentes y alumnos que se encuentren, pues, tanto impartiendo clase como estudiando respectivamente la carrera de gastronomía. Muy bien, el primer planteamiento está muy bien, nos da, por ejemplo, las causas, los efectos, el fenómeno de estudio, el sujeto de estudio, de a quién está afectando esto, nos pone, por ejemplo, una propuesta y prácticamente qué vamos a lograr o transformar con esta propuesta. Algunas veces podemos comprobar que lo que dijimos que íbamos a transformar se realiza. Otras nos quedaríamos en el intento. Pero, como les comento, la investigación es así. A veces no llegamos a lo que habíamos pensado y tenemos que replantearnos los objetivos y replantearnos, digamos, el análisis, digamos, o las conclusiones. Eso no nos tiene que dar ningún temor, es decir, prácticamente no debemos condicionar o encapricharnos a algún resultado, sino simplemente dejarnos llevar por lo que nosotros estamos haciendo y luego interpretar lo que nosotros estamos, digamos, obteniendo, ¿no? Entonces, prácticamente, de esa forma, pues poco a poco vamos a ir delineando lo que realmente encontremos y es un proceso mucho más fácil, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues prácticamente entonces después de este, digamos, este cuadro, viene el segundo cuadro que es que era el cuadro estratégico, ¿no? En donde poníamos nosotros, bueno, lo que era el plan, el programa, los objetivos, metas e indicadores. Prácticamente lo que hacemos, y lo voy a visualizar aquí, aquí está. Prácticamente lo que hacemos es que nosotros tenemos el cuadro de arriba y tenemos nosotros nuestro cuadro de abajo. ¿Sí? No son cuadros iguales. Pero entonces lo que tenemos que hacer así tal cual es copiar lo que es la situación ideal. En este caso, por ejemplo, yo le modifiqué un poquito, pero lo que es la situación ideal lo vamos a poner como propósito. Es decir, aquí nuestro propósito no es hacer y diseñar el libro, sino cuál es nuestro propósito siempre debe de ser el impacto que va a generar lo que nosotros proponemos. Si proponemos una nueva metodología, un proceso, el diseño de un programa, etcétera, etcétera, el propósito o el plan, ¿no? O la estrategia, siempre va a ser el resultado de aplicar digamos, ese proceso, ese procedimiento, el resultado de la mejora. Entonces aquí, digamos, en este ejemplo, el propósito no es elaborar el libro didáctico. El propósito es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a la gastronomía
en la asignatura de física de la carrera de gastronomía en el tecnológico, aunque suene repetitivo, ¿no? Entonces, prácticamente es facilitar el proceso de enseñanza, es decir, mejorar ese proceso. ¿A través de qué lo vamos a hacer? Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. La situación ideal es el propósito de lo que nosotros queremos hacer, el impacto que vamos a tener, lo que vamos a transformar. Ahora, ¿cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a transformar? Pues prácticamente vamos a transformarlo a través de lo que nosotros proponemos hacer. Entonces, la táctica, el medio o el programa por el cual nosotros vamos a transformar esa realidad es prácticamente la columna de la izquierda de nuestro eje derecho. Es decir, lo que nosotros queremos hacer o que vamos a hacer para transformar esa realidad. Entonces, el propósito en este ejemplo es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo vamos a hacer a través del desarrollo de un libro didáctico de la física aplicada a la gastronomía como complemento bibliográfico y práctico de docentes y alumnos en la carrera del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra del Norte de Puebla, Campus Acatlán, en la modalidad escolarizado mixto. Es decir, que prácticamente estamos diciendo que el desarrollo y uso de ese libro didáctico específicamente en ese plantel, en esa asignatura, con los muchachos que están llevando eso, prácticamente con eso, vamos a facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en esta disciplina que es la gastronomía. Muy bien. Bueno, cuando tengan alguna duda o algo, me pueden interrumpir y preguntar, sin ningún problema. Muy bien. Entonces, prácticamente la situación ideal va a ser en el propósito. Y la acción o intervención va a ser el programa táctico medio. Ahora, ¿qué tenemos como objetivos? Muy bien. Aquí podríamos poner, por ejemplo, muchos objetivos específicos y tener un objetivo, digamos, general. Bueno, lo podemos ir, digamos, redactando de esa forma de una vez o al final, una vez que nosotros empecemos a redactar ya digamos, el artículo, lo podemos retomar. Pero, prácticamente, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con eso? Pues que, por ejemplo, aquí regularmente tenemos un objetivo general que es prácticamente el que responde al impacto general, ¿no? Que es, bueno, pues prácticamente diseñar un material didáctico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, lo podríamos poner aquí sin ningún problema, ¿no? Vamos a ponerlo para que vayamos, digamos, no lo quise poner antes para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, prácticamente el objetivo pues es el objetivo general, ¿no? Mediante el material didáctico. Podría poner material o producto o libro didáctico. Eso ya después, bueno, se podrá ir mejorando, ¿no? Entonces, aquí el chiste es que, por ejemplo, también ustedes escriban lo que vayan pensando y después, como les había comentado alguna vez, tecnifiquemos lo que comentamos ya con alguna definición, ya con algún, digamos, algún planteamiento ya analizado e investigado, etcétera, ¿no? Pero mientras, vamos a ponerle así, como nos salga de nuestro ronco pecho, de manera que sea como un proceso muy natural, como si nosotros se lo estuviéramos comentando a alguien más. Ahora bien, para facilitar este proceso mediante un material didáctico, tenemos que tener objetivos específicos, es decir, pequeños objetivos que si los llevamos a cabo casi siguiendo la receta de 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera, nos va a dar como resultado el objetivo final. Entonces aquí prácticamente yo les puse 3, algunos tendrán 4, otros tendrán 5, eso ya dependerá de cada prácticamente de cada
digamos, cada trabajo de investigación. Entonces, el primer objetivo específico es conceptualizar la estructura del libro didáctico. Ahora bien, para conceptualizar la estructura del libro didáctico, casi todos vamos a tener este verbo que dice conceptualizar, ¿sí? Este verbo que dice conceptualizar. Yo creo que en todos debemos tener como el primer objetivo específico conceptualizar. ¿A qué le llamamos conceptualizar? Cuando nosotros conceptualizamos algo, viene de explicar o dar un concepto, y el concepto es prácticamente lo que nosotros nos imaginamos cuando hacemos referencia a algo. Es decir, podemos tener un concepto teórico, pero también podemos tener un concepto empírico. Yo puedo decir que una silla, el concepto es silla, pero el imaginario, cuando yo escucho la palabra silla, es, no sé, un mueble con 4 patitas en donde me puedo sentar, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte teórica, pues entonces podemos irle agregando especificidades, como por ejemplo, un mueble, pero ya de madera, que tiene cuatro sillas, un respaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente, la conceptualización teórica nos va a generar, digamos, características a lo que nosotros estamos imaginándonos. Ajá, características. Pero, de manera empírica, yo puedo decir que una silla es cualquier cosa que pueda un mueble con 4 patas en donde nos podemos sentar. O sea, lo podemos decir empíricamente. Pero yo debo de estar seguro que mis interlocutores prácticamente entiendan lo que es una silla al igual que yo. Es decir, por ejemplo, en ese, digamos, decodificación de un mensaje en donde el emisor da un código y el receptor lo interpreta, prácticamente si yo, en lugar de decir silla, digo chair, en lugar de español, inglés, o lo digo en alemán o en japonés, prácticamente no me van a entender, ¿no? O sea, si mi interlocutor no entiende esos lenguajes, esos idiomas, prácticamente no va a entender. Entonces, conceptualizar quiere decir que primero vamos a explicarle al lector qué es lo que entendemos por un concepto en nuestro propio imaginario. Y podemos apoyarnos en ese concepto empírico o en un concepto, digamos, teórico. Y al decir teórico podemos definirlo en base a otros autores, en base a diccionarios, enciclopedias, etcétera, prácticamente eso. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque regularmente nuestros productos que nos estamos proponiendo para que transformemos esa realidad, nosotros tenemos que, al decir conceptualizar, quiere decir que nosotros tenemos que hacer una definición de eso y agregarle características, categorías, elementos, etcétera. Entonces, cuando nosotros decimos en este caso conceptualizar la estructura, yo tengo que decir, bueno, para mí, ¿qué es un libro didáctico? ¿Qué es lo que debe contener? ¿Cómo debe estar estructurado? ¿Cuáles son las partes que se deben abordar? Y digamos, eh, todo el contenido que debe de tener, ¿no? Ya sabemos que el contenido aquí es la física aplicada la física aplicada, digamos, a la gastronomía, pero la estructura del libro didáctico tendría que ser, digamos, una estructura en donde el estudiante vaya observando tema con tema, aspectos teóricos, aspectos prácticos, explicaciones, conceptos, ejemplos, etcétera. Entonces, esa estructura didáctica, que quiere decir que nos puede ayudar a ese proceso de identificación, interiorización de los temas que estoy abordando, es prácticamente esa conceptualización. Ahora, parece sencillo, pero prácticamente aquí lo que se debe de hacer es investigar teóricamente qué es
lo que debe contener un libro didáctico y cuál es la estructura para que se puedan interiorizar esos conocimientos, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente decir voy a hacer un libro, sino que ese libro debe seguir cuando menos, digamos, el hilo conductor del programa de estudios propuesto, ¿no? Oficial, y aparte, o los elementos complementarios y el por qué se abordan esos elementos complementarios. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que conceptualizar la propuesta o la acción o intervención que nosotros vamos a diseñar, crear, desarrollar, etcétera. Ese es el primer paso, conceptualizarlo teóricamente. Lógicamente que aquí en las metas, ¿no? En las metas, logros o evidencia, vamos a tener pues la parte, por ejemplo, de una argumentación teórica, ¿no? Si así lo queremos ver, una argumentación teórica de la importancia y utilidad del libro didáctico, pero también una argumentación, digamos, metodológica de cuáles son las partes, capítulos, etcétera, que debe seguir el libro, ¿no? Entonces aquí prácticamente le voy a poner la parte teórica y metodológica de la importancia y utilidad del libro didáctico y de la gestión del contenido. Ok, ok. Entonces, prácticamente lo que yo voy a hacer es decir qué es lo que debe contener, en este caso el libro, o lo que debe contener mi propuesta, de qué manera está hecha, y teóricamente, bueno, ¿a qué va a responder, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos decir, bueno, una corriente didáctica o una corriente, digamos, educativa, habla acerca de cómo debe ser el libro didáctico, no sé, ya sea por el constructivismo, ya sea, digamos, por alguna otra corriente, digamos, coautor específicamente de educación, ¿no? O sea, prácticamente vamos a tener que escoger, digamos, sobre qué método, si es un método basado en competencias, si es un método basado en en método de ejemplos, en método de casos, métodos de problemas, etcétera. O sea, qué tipo de metodología vamos a usar para que el alumno desarrolle esas competencias. Y como hay muchas, pues prácticamente vamos a escoger una o dos, o no sé. Eso ya será cuestión de que cuando metodológicamente se desarrolle el libro, pues prácticamente se haga. Eso lo digo porque muchos también de ustedes, de sus temas, siempre, o sea, vamos a proponer algo, pero siempre debemos conceptualizar ese algo. Es decir, ¿qué entiendo yo por lo que yo estoy proponiendo? O sea, o qué más bien, ¿qué debe entender mi interlocutor de lo que yo estoy tratando de ofrecerle como alternativa de solución? Luego, dice, diseñar el contenido del libro didáctico y evaluar la utilidad del libro didáctico en un grupo específico. Es decir, una vez que nosotros lo conceptualizamos, diseñamos el contenido y ya una vez diseñado el contenido, pues lo tenemos que evaluar para ver si prácticamente, por ejemplo, fue de utilidad el libro o no fue de utilidad, ¿no? Muy bien. Ok, veo que su compañera Abby Vega. No, es que no, la culpa no es, pero es que la culpa tampoco es de él. La culpa también es el otro. Pero no, Sheila. Ahorita no me quiso ayudar nada a él y no me... Ok. Muy bien. Entonces, sigamos. Muy bien, entonces ya tenemos los objetivos y prácticamente tenemos que tener la evidencia o las metas. Las metas es, digamos, lo cuantificable de los objetivos que vamos a tener. Entonces, podemos tener la argumentación de esa conceptualización, ¿no? Prácticamente el libro entero, relacionar los contenidos teóricos prácticamente con los contenidos del programa, es decir, llevar un hilo conductor de qué es lo que se debe de ver, etcétera, etcétera. Estas partes, digamos, son evidencias
muy específicas de aquí, de esta problemática, ¿no? O sea, del material didáctico como tal. Luego dice, por ejemplo, la evaluación de la utilidad en la mejora del desempeño académico del alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que como evidencia también tendremos una evaluación en donde al final prácticamente la meta es lo que nosotros vamos a hacer como conclusión o como análisis de todo esto. Es decir, ¿por qué? Porque en el análisis vamos a decir si el libro fue bueno, fue malo, si la evaluación se pudo lograr o no se pudo lograr, si se relacionaron los contenidos con lo que se abordó, en fin. O sea, prácticamente esta parte de acá que dice metas, logros y evidencias, para todos ustedes, es la parte en donde nosotros tendríamos que desarrollar algún tipo de conclusión, ¿no? Algún tipo de conclusión. Muy bien. Después, la meta, viene por ejemplo los indicadores. Los indicadores regularmente son los argumentos del por qué nosotros decimos en una meta que algo está pasando o que no está pasando. Y prácticamente, digamos, son las mediciones cualitativas o cuantitativas. Por eso les decía que dentro de todos estos cuadros van implícitos, digamos, por ejemplo, aspectos epistemológicos, en el caso de decir, por ejemplo, voy a ver esa realidad por fuera o voy a ver esa realidad dentro de mi problema. Voy a tener, por ejemplo, métodos prácticamente cualitativas o cuantitativos para hacer esas mediciones, etcétera, ¿no? Muy bien. Aquí dentro de la parte cualitativa, acuérdense que es, digamos, todo lo que nosotros tratemos no solamente de medir nominalmente, o sea, bueno, malo, bonito, etcétera, sino además que nosotros podamos interpretar esa realidad, de manera, por ejemplo, descriptiva. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos evaluar el contenido del libro y la experiencia que tuvo el estudiante al tener contacto con el libro y si mejoró su desempeño, pues prácticamente lo que estoy tratando de decir es que cualitativamente voy a obtener si el libro fue bueno o malo, si fue provechoso o no fue provechoso, si fue, digamos, pertinente o no pertinente, en fin, vamos a evaluar el contenido de que sí se podía, sí llevaba un hilo conductor, sí se entendía, sí se podía realizar las actividades, sí tenía, digamos, ciertos refuerzos, sí me ayudó, etcétera, pero eso de manera cualitativa, es decir, que aquí lo que tenemos que hacer es exponer el libro a un lector o a un estudiante y luego preguntarle a él, después de su contacto con el libro, cuál es la opinión que tiene acerca de unos indicadores que también nosotros vamos a decir. Y los indicadores son, por ejemplo, contenido, hilo conductor, actividades, teorías, en fin, todo lo que nosotros digamos que tiene que tener esa estructura, ¿no? Y luego, otro aspecto cualitativo es medir la mejora del proceso de enseñanza del tema por parte del docente. Es decir, que también al docente le podemos decir, bueno, si con este libro didáctico se pudo mejorar la transmisión de conocimiento, se pudo abordar algunas cuestiones que no se abordaban antes, se pudo tener, digamos, una mayor organización dentro de los temas que tenía que ver, etcétera. Pero eso lo vamos a preguntar, lo vamos a observar, describir, etcétera. Es un aspecto cualitativo porque no necesitamos mediciones cuantitativas, sino simple y sencillamente, pues esas mediciones que prácticamente es de un sentido común, de una opinión, de una percepción, etcétera. Pero también tenemos el aspecto cuantitativo, en donde lo podemos resumir al realizar un análisis en las calificaciones de los estudiantes que utilizaron el libro. A lo mejor no tenemos un grupo control para decir unos sí y unos no, pero sí tenemos una referencia de generaciones pasadas que no utilizaron el libro y que prácticamente digamos, después de hacer un análisis de calificaciones, pues nos va a arrojar la misma calificación.
Pero aquí lo que tenemos que hacer es un pequeño test para decirle a la persona si hubo contenidos nuevos, ajá, si hubo contenidos nuevos, tanto que usó el libro como el que no usó el libro. O sea, no contenidos nuevos del libro, sino que más contenidos que el grupo que no usó el libro, ¿no? Entonces, prácticamente, ahí sí va a ser una medición cuantitativa porque ahí podemos decir no solamente la calificación, porque la calificación a lo mejor no nos dice específicamente si hubo una mejora o no hubo mejora, pero sí, por ejemplo, podemos decir que el 50%, que el 80% de los alumnos que utilizaron el libro pudieron abordar conocimientos o aspectos o actividades que otro grupo no abordó, ¿no? Es decir, qué tanto porcentaje de temas nuevos se vieron, en fin, etcétera. Es decir, ahí podemos jugar con porcentajes, con proporciones, etcétera. Y esa parte de las proporciones, porcentajes, etcétera, son cuantitativos, ¿no? Entonces, ahí prácticamente lo que tenemos que hacer para cada uno de nosotros, cada uno de sus investigaciones, es determinar, por ejemplo, qué podemos preguntar cualitativamente, o sea, qué podemos obtener cualitativamente y qué podemos obtener cuantitativamente, y si esa información nos puede proporcionar, digamos, argumentos para decir que lo que la meta se cumplió o no se cumplió y de qué manera, ¿no? Entonces, prácticamente no nos debe preocupar si hacemos una investigación o si queremos hacer una investigación cualitativa, mixta, cuantitativa, etcétera, sino preguntarnos cómo y de qué manera podemos obtener la información que al final y al cabo me vaya a solventar o fortalecer lo que yo dije que tenía como evidencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que va a responder si se cumplieron los objetivos no son los indicadores, sino las metas. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que el libro en las metas sí logró relacionar un mayor número de contenidos, tanto teóricos y prácticos, en los nuevos usuarios, ¿no? O en los usuarios de la asignatura de física. Sí, esa ya es mi meta y entonces se logró. Más prácticamente yo no estoy diciendo en qué proporción se logró, simplemente estoy diciendo, ahora, cuando tenemos que argumentar o cuando alguien nos dice, bueno, sí, ¿y cómo sabes que se logró? Bueno, se logró porque cuantitativamente hubo un mayor número de alumnos, hubo mayor porcentaje, hubo una mayor proporción de personas que al preguntársele el número de temas que vio, prácticamente los que usaron el libro vieron más contenidos. Entonces, prácticamente, de ahí es donde va a salir, digamos, nuestras conclusiones, ¿no? Y prácticamente, como les comentaba yo alguna vez, no tenemos que hacer como en otras investigaciones donde a fuerzas nos encasillamos en una, digamos, en una metodología, sino prácticamente ver cómo lo podemos medir y después documentar qué metodología estamos usando. Es decir, que solita la investigación fluya hacia donde tenga que fluir, hacia el lado cualitativo o hacia el lado cuantitativo. Y no encasillarnos desde antes, a priori, digamos, en un indicador de estos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, maestros, que se les esté, digamos, dificultando? No, ninguna, doctor. Ninguna. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ustedes cuando hagan sus investigaciones o cuando las estén desarrollando, prácticamente antes de decir que si va a ser cualitativa, si va a ser constructivista, si va a ser X cosa, debemos preguntarnos qué es lo que queremos hacer y cómo podemos obtener información para argumentar qué está pasando o qué no está pasando o cuál es o qué es lo que está o qué es lo que estamos describiendo, ¿no?
Y ya ahí, si sale cualitativa, pues nos iremos por lo cualitativo. Si sale por el contrario, pues igual, ¿no? Muy bien. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que realizar un tercer cuadro. Y ese tercer cuadro es el cuadro de las hipótesis. Tenemos aquí nuestro cuadro estratégico y aquí tenemos que hacer nuestra hipótesis. ¿Qué se pedía o qué relacionaba esto? Nosotros decíamos, por ejemplo, que el plan le poníamos el número 1, el programa el 2, objetivos 3, metas 4, indicadores 5, y volvíamos a empezar. Estrategia 6, táctica 7, acciones 8 y así hasta el 10, ¿no? Y después decía que hiciéramos una relación de combinaciones o unas posibles combinaciones entre el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así sucesivamente, y luego el 2 con el 3, 2 con el 4, así. Bueno, aquí prácticamente, yo lo que le puse, bueno, para no hacer todas las combinaciones posibles, ¿para qué nos puede ayudar a hacer todas las combinaciones posibles? El hacer todas las combinaciones posibles nos permite a nosotros identificar si algo no está coherente en la parte de las relaciones, porque las relaciones de una variable con respecto a otra, tanto van de ida como de regreso. Entonces, prácticamente yo puedo decir, el 1 es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el número 2 es el desarrollo del libro didáctico. Entonces, ¿cuál es la relación? La facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje está supeditado al desarrollo del libro didáctico. Ahí ya empiezo a relacionar, por ejemplo, dos columnas, ¿no? La 1 con la 2. Pero, ¿qué pasaría si yo escogiera, por ejemplo, el 2 con el 3? Entonces, yo tendría que decir, bueno, el desarrollo de un libro didáctico me va a permitir facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, conceptualizar la estructura, diseñarlo y evaluarlo. Es decir, me va a permitir hacer eso, o si por el otro lado yo diría 3 con el 2, yo podría decir, bueno, conceptualizar la estructura de un libro, diseñar su contenido y evaluarlo, me puede todo eso integrado en un objetivo general que es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, se va a lograr a través del desarrollo de un libro didáctico. Es decir, no me suena, digamos, incoherente o no me suena, por ejemplo, disparatado de una realidad, sino que si yo empiezo a decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasará si yo pongo, pues no sé, el 8 con el 9? Pues las acciones prácticamente será, por ejemplo, el conceptualizar la estructura de un libro didáctico, ¿sí? Pues me va a permitir desarrollarlo. Es decir, estas pequeñas relaciones, a través de estas combinaciones, pues yo me doy cuenta que una cosa lleva a la otra y si todo prácticamente está correcto, pues no hay algo que no vaya, digamos, a sonar en ese sentido bien. Bien, yo a manera de ejemplo, prácticamente agarré el 1 y lo contrasté con el 3, ¿no? Es decir, por ejemplo, perdón, con el 2. A ver. Creo que así fue. Es decir, no, perdón. Agarré el 2, sí, perdón. El 2 con el 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Bueno, puse el medio, que es, por ejemplo, el desarrollo de un libro didáctico de la física aplicada a la gastronomía como complemento bibliográfico y práctico de docentes y alumnos de la carrera del Instituto Tecnológico X en la modalidad escolarizada y mixta, generará, ¿no? Este es el conector, generará, pero puede ser generará, mejorará, permitirá, aumentará, o sea, conectores, por ejemplo, positivos, generará, digamos,
una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a la gastronomía en la asignatura de física de la carrera de gastronomía en el tecnológico, ¿no? Entonces, prácticamente, el desarrollo de un libro como primer variable, prácticamente, como variable independiente, va a hacer que de eso dependa una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces, prácticamente, pues el 2 con el 1 me suena muy bien y lo puedo entonces convertir en una oración hipotética. Es decir, ¿qué pasaría si efectivamente se dé esto? Entonces le pongo aquí el ejemplo. Ok, el desarrollo del libro didáctico de la física aplicada a la gastronomía permitirá una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que es lo mismo que entonces ya aquí lo puedo poner prácticamente ya redactado y puedo decir que el desarrollo del libro didáctico de la física como primer variable generará una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la segunda variable. Entonces, prácticamente, bueno, a mí me sonó bien. Si quiero hacer las demás relaciones, nada más para que yo vea que todo se relaciona, lo hago. Y si no, bueno, prácticamente me quedo con esta oración hipotética. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que si yo desarrollo mi libro, prácticamente voy a mejorar ese proceso. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdense que el propósito final, el impacto final, no era desarrollar un libro, sino era mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí yo le pude haber puesto, por ejemplo, que puede generar, digamos, una bibliografía básica o puede generar, digamos, un libro de consulta para la carrera, etcétera. Pero al final de cuentas, eso de trasfondo, pues tiene que se va a mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, al tener mejores herramientas, pues prácticamente el alumno puede tener mejor aprendizaje. Entonces, prácticamente, aquí tenemos la hipótesis. Ahora, la oración hipotética, ¿no? Digamos que es la oración hipotética o hipótesis. Claro, si nosotros queremos hacer, que no creo que valga la pena hacer ese tipo de hipótesis, si nosotros queremos hacer una hipótesis nula, pues prácticamente podemos decir que no generará ninguna mejora. Pero esta hipótesis nula, ¿no? Pues prácticamente va a llegar después de que nosotros hagamos las conclusiones. Si después de hacer nuestras conclusiones nosotros vemos que prácticamente ese libro o ese libro didáctico no sirvió de nada, no mejoró el proceso, entonces ya abordamos una segunda hipótesis en donde decimos, realmente el desarrollo del libro didáctico no generó ninguna mejora. Y se queda un aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje es tan valioso es saber que sí mejora, como tan valioso es saber que no mejora, ¿no? Entonces, prácticamente ahí está. Ahora, de esta situación hipotética nosotros tenemos que sacar un tema. Ok, vamos a ponerlo aquí. El tema. Prácticamente el tema. Nosotros no podemos poner esta oración hipotética como si fuera un tema, porque realmente, por ejemplo, un tema no puede ir más allá de, por muy exagerado que sea, 12 palabras. Entonces, prácticamente tenemos que decir lo mismo, pero con muchísimo menos palabras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir dos cosas importantes. El desarrollo del libro didáctico de la física aplicada a la gastronomía y la mejora, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que esto lo podríamos decir de forma elegante, de forma coherente también, y que a lo mejor, por ejemplo, no sé, a lo mejor le tendríamos que poner
en dónde se está haciendo, etcétera, etcétera. Pero realmente, por ejemplo, el tema, lo único que nos interesa es relacionar lo que es el fenómeno de estudio con el sujeto de estudio. Aquí lo que yo veo es que hay un fenómeno de estudio, y no veo ningún sujeto de estudio. ¿Cómo lo podemos componer? ¿Cuál es el fenómeno de estudio? El fenómeno de estudio es, lógicamente, la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física aplicada a la gastronomía. Muy bien. Volvemos a lo mismo. ¿Nos interesó el libro? No. O sea, podemos decir la herramienta. Podemos decir, por ejemplo, desarrollo del libro didáctico de la física aplicada a la gastronomía como herramienta de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también podríamos decir la mejora del proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física aplicada a gastronomía ¿en dónde? De física en la carrera de gastronomía en el Instituto Tecnológico Superior de algún lado, ¿no? ¿Cuál de los dos temas creen ustedes que está más completo? ¿O cuáles de los dos temas para ustedes es, digamos, más atractivo? Porque también eso es parte del tema, que prácticamente nosotros en un minuto, o en lo que nosotros leemos, prácticamente ya nos diga de qué va a tratar el asunto. Cuando nosotros decimos, bueno, la mejora o el desarrollo del libro, ¿qué nos dice? Dice, bueno, la mejora en el proceso, ¿cómo lo habrán mejorado? Ah, bueno, pues entonces vamos a leer el libro para ver cómo mejoraron o a través de qué mejoraron esa enseñanza-aprendizaje de la asignatura de física en una carrera de gastronomía del tecnológico, ¿no? Aquí en por ejemplo, tenemos lo que es el fenómeno de estudio y su relación con el sujeto de estudio, que es en dónde va a impactar, ¿no? En esta parte de acá arriba tenemos, por ejemplo, la herramienta, prácticamente el desarrollo del libro didáctico como herramienta de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces ya nos centramos más en lo que es la herramienta, o sea, es decir, el medio por el cual nosotros transformamos o mejoramos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Bueno, en el aspecto del tema, es prácticamente libre y va relacionado, digamos, con el gusto del investigador, pero prácticamente cuando nosotros tenemos dos aspectos, las palabras claves y la disciplina que dijimos prácticamente que dijimos, pues no sé, cultivar o ejercer. ¿Ok? Entonces, prácticamente debemos tener, por ejemplo, en cuenta esto. Es decir, por ejemplo, las palabras clave de lo que el lector puede encontrar dentro del contenido del capítulo del libro y la disciplina con la cual nosotros vamos a observar ese fenómeno de estudio, ¿no? Entonces, prácticamente, aquí ya está implícito que vamos a verlo, por ejemplo, desde el punto de vista de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué no desde el punto de vista de la física?
Bueno, si se trata de algo de la asignatura de física. Porque lo que nos interesa es el proceso de aprendizaje y no nos interesa, por ejemplo, la importancia de la física dentro de la carrera de gastronomía, ¿no? ¿Sí se entiende? O sea, ahí el tema es, digamos, es importante porque en el tema al lector le resulta atractivo, en los buscadores nos van a encontrar mucho más fácil, son temas tal vez cortos para que a las personas se les quede más, etcétera, etcétera. Y no se pierdan en demasiados conceptos que no puedan entender, ¿no? Entonces, ¿con cuál ustedes se quedarían? Bueno, ustedes lo van a decidir. Nada más tomen en cuenta que es importante tener, se lo voy a poner inclusive aquí, lo que es el fenómeno de estudio, el fenómeno de estudio y el sujeto de estudio, que es a quien impacta. Entonces, si juntamos esas dos con las palabras claves y la disciplina que dijimos cultivar o ejercer, pues prácticamente yo aquí le voy a decir al lector que lo voy a ver desde el punto de vista educativo, no desde el punto de vista físico, tampoco estoy diciendo desde el punto de vista gastronómico, es decir, bueno, estoy delimitando qué disciplina es la que vamos a utilizar y precisamente por eso les comentaba yo que teníamos que escoger una línea de investigación. Dependiendo de esa línea de investigación, vamos a relacionar la disciplina con la cual nosotros vamos a observar y interpretar, digámoslo, nuestra investigación, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, vamos a quedarnos con esta más cortita, pero pueden ustedes escoger cualquiera o pueden ustedes construir una, no hay problema con eso, es solamente un tema y algunas veces el tema nos llamará la atención, pero otras no, ¿no? Y eso nos vamos a poner en el cuadro, el siguiente cuadro que dice esquematización del contenido del proyecto de investigación. Vamos a poner aquí que lo primero que tenemos que hacer es poner un título, pero el título es tentativo, es decir, que todavía tenemos chance de ir modificando el título conforme va avanzando nuestra investigación, ¿no? Ok. Ahora, presten atención. Tenemos aquí unas columnas que dicen marco contextual, marco teórico y marco metodológico. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que hacer 3 capítulos. El capítulo del marco contextual, el capítulo del marco teórico y el capítulo del marco metodológico. Pero para hacer esos capítulos, tiene que salir de lo que nosotros ya hicimos en estos cuadros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pasar tal cual, así de copiar y pegar. Por ejemplo, lo que dice aquí plan, estrategia, etcétera, propósito, lo que hacemos es cortar y lo vamos a pegar aquí donde dice, por ejemplo, plan, estrategia y propósito. Es decir, que de tenerlo horizontal lo vamos a poner vertical. La segunda fila, que es el programa o táctica, lo vamos a copiar y lo vamos a poner tal cual aquí nos lo pide, ¿no? Y así vamos a hacer con los objetivos. Aquí tenemos un objetivo que no habíamos puesto. Vamos a ponerlo para que esté completo. Y aquí están los objetivos. Después, por ejemplo, esta parte de las metas son estas. Las pusimos también tal cual. Y la parte de los indicadores también lo ponemos así, tal cual, ¿no? Los cualitativos y cuantitativos lo ponemos tal cual. Ok. Ya una vez que nosotros hacemos este llenado de esta fila, bueno, perdón, de esta columna, con nuestro cuadro de arriba, entonces prácticamente ya tenemos el material suficiente para desarrollar lo que nosotros vamos a abordar
en nuestros diferentes capítulos. Ajá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? De lo que se trata es de extraer información de estas celdas para pegar en estas 3 columnas. Y lo hacemos así. Facilitar el proceso, o sea, el propósito o el plan o la estrategia es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a la gastronomía. Muy bien. Ahora, de la carrera de gastronomía y tecnológico. ¿Qué es del marco contextual? El marco contextual se refiere a, por ejemplo, a dónde vamos a ubicar al lector, de dónde está sucediendo las cosas, o dónde está, digamos, físicamente nuestro sujeto de estudio. Entonces, aquí, esto que dice, por ejemplo, vamos a ver, proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues prácticamente esto de proceso de enseñanza-aprendizaje es todo proceso, procedimiento, es un aspecto metodológico. Metodológico. Entonces, si es metodológico, lo ponemos aquí en el marco metodológico. Quiere decir que yo voy a abordar cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo lo voy a hacer hasta que yo llegue al capítulo del marco metodológico. En los otros, a lo mejor lo menciono, etcétera, pero no estoy obligado, digamos, a describir realmente cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje que quiero. Bueno, ok. Veamos. Digamos, física aplicada a la gastronomía. Bueno, ese aspecto es un aspecto teórico. Es decir, que yo tengo que decir teóricamente, no solamente problemas físicos, o sea, que tienen que ver con la asignatura de física, sino que además también tengo que aplicarla a procesos en el área gastronómica. Entonces, yo ahí en el marco teórico tengo que decir, bueno, ¿qué es la física? No sé si hay algunos, no lo sé, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, definir qué es física, ¿no? Bueno, lo buscamos así tal cual en una enciclopedia, ¿no? Pero dice, bueno, ciencia natural que estudia ¿cómo se llama? Ciencia natural que estudia los componentes de la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, etcétera, las magnitudes físicas, propiedades físicas, no sé. Bueno, vamos a poner lo que son las propiedades físicas, ¿no? Ciencia que estudia las propiedades físicas. Pero no solamente tengo que definir lo que es física, sino además tengo que definir qué es gastronomía y tengo que definir cuáles son los procesos de física que podemos ver, en la parte, por ejemplo, de gastronomía. ¿Ok? Bueno, entonces, es un aspecto teórico. Eso lo tenemos que definir y buscar en una enciclopedia, en un libro de texto, en un artículo científico, en fin, en un diccionario, lo que tú quieras, pero tenemos que ponerlo. Ahora bien, dice, en la asignatura de física de la carrera de gastronomía del tecnológico, ahí ya no es un aspecto, por ejemplo, teórico, sino es un aspecto de ubicación de en dónde está ocurriendo el fenómeno y a quién está impactando. Entonces, aquí le ponemos prácticamente en el marco contextual. Entonces, fíjense cómo en este pequeño enunciado yo tengo información que voy a desarrollar en el marco contextual, información que voy a desarrollar en el marco teórico e información que voy a desarrollar en el marco metodológico. ¿Ok? Muy bien. Aquí está con amarillito. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Nos pasamos a lo siguiente. Al siguiente, donde dice programa, táctica y medio. Muy bien.
Dice, desarrollo del libro didáctico. Entonces, para nosotros, cuando yo digo, por ejemplo, bueno, ¿qué es un libro didáctico? Bueno, yo tengo que definir conceptualmente qué es un libro. ¿A qué me refiero con libro didáctico? Y ahí puedo decir qué es un libro didáctico, cuál es su estructura, cuáles son sus partes, qué debe responder, cuál es su importancia, etc. Muy bien, nos seguimos. Dice, física aplicada a la gastronomía, ya lo tenemos acá, como complemento bibliográfico y práctico de docentes y alumnos de la carrera del instituto. Entonces aquí, docentes y alumnos de la carrera en el instituto de tecnológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es una parte contextual. Es decir, yo lo que voy a decir es que no solamente, aquí ya hablé de la asignatura, pero aquí tengo que hablar de cómo son los docentes de ese tecnológico, cómo son los alumnos de esa carrera, ¿no? De cómo son esos alumnos, etcétera, ¿no? Ahora, aquí no tenemos nada metodológico. Bueno, podría ser que no, porque prácticamente, pues si nosotros decimos desarrollo del libro didáctico, bueno, prácticamente ya lo tenemos en el marco teórico y aquí, bueno, si lo queremos poner como parte metodológica, bueno, lo podremos hacer. Ahí va. Ya está. Nos seguimos a la tercera. Bueno, los objetivos. Decimos, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a la gastronomía mediante el material didáctico. Bueno, pues aquí ya pusimos lo que es un proceso de enseñanza, un desarrollo del libro, pero luego dice estructura del libro didáctico, luego diseño de contenido y evaluación del contenido, ¿no? Todo eso son aspectos metodológicos. ¿Por qué aspectos metodológicos? Porque se supone que yo ya la estructura, lo que debo, el contenido y cómo el contenido más bien, ya lo expliqué aquí en el marco teórico, pero lo puedo volver a poner si ustedes quieren. No pasa nada, pero ya lo metodológico es ya tener una estructura, aplicarle los contenidos que yo quiero ponerle y luego medir la utilidad de esto, es decir, cómo voy a hacer el libro y evaluar el contenido del libro, ¿no? Bueno, esos son aspectos metodológicos. Muy bien, ahora, no importa que se repitan, de todas maneras, después los vamos a unir. Miren, por ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí digo facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física aplicada a la gastronomía, bueno, prácticamente yo lo que estoy diciendo es, puede ser un aspecto, por ejemplo, teórico y un aspecto metodológico, pero yo me iría más por el aspecto teórico, ¿no? De prácticamente, ¿dónde está? De cómo vamos a facilitar el aprendizaje de la física mediante material didáctico. Bueno, prácticamente, a mí no me interesa saber, por ejemplo, el aprendizaje de la física, sino, francamente, me interesa saber cómo se facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante libros didácticos. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo quiero hacer teóricamente es encontrar alguna evidencia que me digan que los procesos de enseñanza-aprendizaje son mejorables o son
más eficientes cuando hay contenidos didácticos, actividades, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, en esta columna, por ejemplo, del marco teórico, yo hablo en general de lo que está pasando en un proceso, pero no hablo exactamente, todavía no hablo exactamente, por ejemplo, de algo en específico que esté afectando a alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo teórico, yo puedo decir que es lo general o lo generalizable, y lo contextual, lo específico, porque no es lo mismo que pase en un tecnológico, que pase en una universidad, o que pase en una primaria, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a el siguiente. Dice, la argumentación teórica, pues lógicamente que si es argumentación teórica de la importancia y utilidad del libro didáctico, bueno, pues entonces, teóricamente yo voy a tener que hablar sobre la importancia y utilidad del libro didáctico. Ajá. Muy bien. Entonces aquí si quiere ya le puedo borrar aquí inclusive la argumentación. Ok, ahí está. Después nos vamos al otro, desarrollar el libro didáctico. Bueno, prácticamente el desarrollo del libro didáctico ya lo pusimos, lo pasamos aquí en el aspecto metodológico, es desarrollar. Muy bien. Luego, relacionar el contenido y prácticamente, el contenido teórico y teórica y prácticamente con los contenidos del programa. Es decir, relacionar el contenido con el hilo conductor que marca el programa. Entonces, prácticamente, tengo que decir cómo es el programa o qué contempla el programa. Pero eso no es un aspecto teórico. Eso es un aspecto contextual porque no nos van a decir más que, o sea, es algo que ya está dado y simplemente lo tenemos que poner como referencia. Entonces tenemos que decir, el programa del TNM de física, de física, ¿cómo es? ¿No? Ahí está. ¿Cómo es? Ahí está. Y luego dice, la evaluación de la utilidad en la mejora del desempeño académico. Entonces decimos, la evaluación de la utilidad, cuando nosotros evaluamos algo, lo que estamos haciendo es un proceso metodológico, es decir, un proceso. Acuérdense que, por ejemplo, todo el proceso, los procedimientos van en la parte metodológica. Y todo lo que son definiciones, conceptos, va en la parte teórica. Y todo lo que va en la parte, por ejemplo, de ubicación, a quién afecta, a qué personas, qué organismo, qué organización, etcétera, va en la parte contextual. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, decimos mejora del desempeño académico del alumno y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, ya está. Ahora viene la parte, por ejemplo, de los indicadores. Casi todos los indicadores que es, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, evaluar el contenido del libro, medir la mejora y realizar análisis. Prácticamente esos tres son metodológicos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con un proceso de evaluación, un proceso de diseño, un proceso de medición, un proceso de contrastación, etcétera. Es decir, todo lo que es proceso o procedimiento es metodológico. Muy bien, entonces aquí ya lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente vamos a hacer, a copiar, y lo voy a volver a copiar. Voy a copiar todo lo que yo puse en las columnas del marco contextual. A ver. Estoy volviendo a hacer para que ustedes vean. Todo lo que yo puse, lo voy a volver a copiar tal cual. Bueno, ya tengo aquí
Ya no tengo más, ya no, en esta columna ya no tengo más información. Bueno, lo voy a poner, digamos, en una, bueno, en horizontal. Voy a combinar las celdas, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3. Y después lo único que tenemos que hacer a la hora de redactar nuestras ideas es que vamos a decir cuál es el orden por el cual yo podría empezar a comentarle o a escribirle a alguien que ahí se está dando este problema, pero más que antes de decirle que hay un problema, pues prácticamente describir cómo es esa situación contextual. Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir, obviamente, que existe una asignatura de física en la carrera de gastronomía del tecnológico. Pero antes de decir que hay una asignatura en la carrera de gastronomía del tecnológico, tengo que decir que hay tengo que decir que hay un instituto tecnológico, ¿no? Hay un instituto tecnológico, hay una asignatura de física en la carrera de gastronomía. ¿Sí? Perdón. Ok. Bueno, ¿cuál será mi tercero? Que efectivamente hay docentes y alumnos en la carrera de gastronomía, ¿no? En la carrera de gastronomía, ¿que qué? Hay docentes y alumnos en la carrera de gastronomía que tienen una oportunidad o problema con el programa del TECNM de física. Ahí está. Entonces, prácticamente yo le estoy diciendo al lector, que hay un instituto tecnológico, que hay una asignatura de física, lógicamente, perdón, que hay una carrera que hay una carrera de gastronomía, que hay una asignatura de física en la carrera, con un programa oficial, ¿sí? Y por último, que hay unos docentes y alumnos de la carrera, de esa carrera, que tienen una oportunidad o problema con el programa del TECNM de física. ¿Ok? ¿Cuál es la oportunidad o problema? Pues precisamente que no se ven todos los contenidos que se deben de ver, que no hay bibliografía, que no hay, digamos, temas complementarios, que hay mucho tiempo de sobra para ver otros temas, que el programa es muy corto, que se puede hacer o diseñar material didáctico para ahí mismo, en fin, esa es la oportunidad o problema que nosotros vamos a describir. Pero esta parte, digamos, contextual, ya nos ponen antecedentes en dónde está pasando el problema, quién está afectando o quiénes son los actores que intervienen dentro de ese pequeño ecosistema, ¿no? Entonces, nuestro marco contextual lo único que va a hacer es ubicarnos en tiempo y espacio con el fenómeno de estudio, tal vez, pero más con el sujeto de estudio. ¿Ok? Bueno. Ahora, nos vamos con el capítulo del marco teórico. Bueno, vamos a ver. Perdón, aquí va en amarillito. ¿Hasta aquí van teniendo alguna pregunta? ¿O sí me van siguiendo? De mi parte, todo claro, doctor. Gracias. Ok.
Sí, Sí, igual de mi tengo parte duda. todo claro, Sí, maestro. doctor. Doctor. Sí, doctor, todo bien. y Muy también, bien. profe. Ok. Disculpe, yo sí tengo una duda, maestro. Dígame, maestra. Bueno, lo del capítulo del marco contextual sería como que pasarlo, ¿verdad? De copiar y pegar lo que tenemos de manera horizontal, ahora como en lo del capítulo, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos aquí, que sacamos estos elementos contextuales, ajá, todos estos los vamos a pegar aquí abajo. Ah, ok, sí. Ah, ok, sí. ¿A eso se refería? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ok. Sí, muchas Sí. gracias. Haz de cuenta que lo que estoy haciendo ahorita con lo del marco teórico es lo que estaba yo haciendo con el marco contextual, que es decir, estoy pegando todo lo que habíamos dicho que pertenecía al marco teórico, lo ponemos. Eso no significa que conforme vaya avanzando la investigación, no podamos poner otro elemento contextual u otro elemento teórico. Esto nada más es así como que nuestro primer acercamiento para que no investiguemos cosas que no debamos investigar. ¿Ok? Entonces aquí Sí, muchas prácticamente gracias. voy a hacer lo mismo. Voy a combinar las celdas. Ahora, el orden. Aquí necesitamos tener un orden. ¿Qué va primero? ¿De qué vamos a hablar primero teóricamente? ¿Qué queremos que el lector entienda teóricamente de nuestro fenómeno de estudio? ¿No? Aquí prácticamente vamos a poner partes, elementos de nuestro fenómeno de estudio. Ah, bueno. Nuestro fenómeno de estudio se puede centrar tanto en el libro didáctico como en el contenido que es la física aplicada a la gastronomía. Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, empezar por la física aplicada a la gastronomía. Es decir, ¿qué es la física? ¿Qué es la física aplicada a la gastronomía? ¿O qué es gastronomía? ¿Cuáles son los procesos de la física que pueden ser implementados o estudiados desde el punto de vista gastronómico? Etc. Física aplicada a la gastronomía. Esto no quiere decir que no tengamos subtemas. Podemos tener subtemas. Yo lo estoy poniendo lo que nos arrojó los cuadros. Ya si después en la investigación o en la recopilación de información hay subtemas, bueno, eso ya será otra cosa. Pero estoy poniendo los grandes temas. Ahora, tengo otro que dice, por ejemplo, libro didáctico. Luego, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el libro didáctico y la importancia y utilidad del libro didáctico y la mejora del desempeño académico del alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje del docente. Entonces, fíjense cómo aquí ya este capítulo 1, o por ejemplo este tema 1, pues ya se agotó. Y ahora debemos, por ejemplo, agrupar estos 4 de manera coherente. Ya sea, por ejemplo, lo más coherente del mundo sería de lo general a lo particular, ¿no? O sea, un método totalmente deductivo, pero podríamos también empezar a hablar de la parte específica y luego de la parte general. Bueno, casi siempre empezamos desde la parte general. De esos 4, ¿cuál es el concepto o la oración más general? Sería, por ejemplo, libro didáctico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí en el libro didáctico nosotros podemos poner estructura, diseño, metodología, no sé, método, no lo sé. Ahí es donde nosotros vamos a describir qué es un libro didáctico. ¿Qué es un libro didáctico? Bueno, hagan de cuenta que ya sabemos lo que es un libro didáctico. Ya lo sabemos. Ahora, lo que a mí me interesa saber es la importancia y utilidad de un libro didáctico. La importancia y la utilidad del libro didáctico, es decir, ¿por qué es importante tener un libro didáctico? Ok, ahora, se me va a decir,
me puede arrojar que es importante porque un libro didáctico puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ah, bueno. Entonces, si se trata de eso, entonces mi siguiente tema natural es decir, bueno, por ejemplo, aquí voy a poner el libro didáctico como herramienta de le puedo poner como herramienta ahí está. Entonces puedo decir el libro didáctico como herramienta que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Ahora, si yo ya sé que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces tengo que explicar qué es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir o bueno, podría ser igual acá. No, voy a poner aquí. Entonces puedo decir, la física aplicada a la gastronomía, un tema, el proceso de enseñanza-aprendizaje, otro tema, el libro didáctico como otro tema, la importancia y utilidad del libro didáctico, y aquí ya puedo unir eso como herramienta que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense cómo ya uní lo que es un tema con el otro tema, ¿no? Y entonces, ya prácticamente me queda un último tema que salió ahí, que es la mejora del desempeño académico. Ok. Yo creo que esto de la mejora del desempeño académico del alumno y el proceso de enseñanza ya está implícito dentro de la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, prácticamente, ya no me interesa saber. Entonces, aquí ya tengo también 4 temas que yo tengo que desarrollar en mi marco teórico. Física aplicada a la gastronomía, proceso de enseñanza-aprendizaje, libro didáctico y la importancia y utilidad del libro didáctico como herramienta que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, o podría yo poner como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como herramienta, voy a poner del proceso. Así ya no digo que facilite, sino nada más estoy diciendo que es una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Entonces aquí ya lo tenemos claro. Entonces prácticamente lo que hacemos es no quiere subir esto. ¿Por qué? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, gracias. Bueno, ahí está. Bueno, entonces ahora nos vamos con el tercero, que es, por ejemplo, el marco metodológico. Hacemos exactamente lo mismo. Es más, hasta voy a borrar esto y se lo voy a volver a poner. Empezamos a ponerlos, así como los sacamos, todos los procesos y procedimientos son parte del marco metodológico. Entonces, vamos a ponerlos tal cual. Ok, vamos a ponerlos tal cual.
Muy bien, ya los copié todos. Hacemos lo mismo. Yo ahorita les voy a pasar este archivo para que ustedes ya no tengan que batallarle tanto. A ver, entonces aquí lo que hacemos es prácticamente volver a hacer lo mismo, decir, bueno, ¿de qué voy a hablar primero? ¿De qué voy a hablar primero? ¿Qué necesito metodológicamente hablando? O sea, ¿qué proceso o qué procedimiento necesito hacer primero? Bueno, lo primero que tengo que hacer es empezar a diseñar el libro, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí que el primer proceso es el libro. Pero eso es muy genérico, ¿no? Eso es muy genérico. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo que hacer es, puedo decirles que, bueno, del desarrollo del libro, yo puedo poner como subtemas la estructura del libro, el contenido del libro y la utilidad del libro. Es decir, por ejemplo, aquí yo voy a describir o voy a redactar, voy a desarrollar el libro, pero dentro de eso yo voy a tener, por ejemplo, subtemas, que inclusive los puedo poner como subtemas, o sea. A ver. Si yo quisiera ponerlo, ¿no? Ajá. Ahí está. En desarrollo del libro voy a tener, por ejemplo, lo que es la estructura del libro, el contenido del libro y la utilidad del libro. ¿Que son cosas iguales? No, no son cosas iguales. La estructura del libro es, por ejemplo, bueno, ¿qué voy a poner? ¿Cuál va a ser, digamos, la estructura metodológica de aprendizaje? O sea, ¿qué voy a decir, por ejemplo, una teoría, después un ejemplo, una aplicación práctica, etcétera, etcétera? Bueno, eso me va a llevar al contenido del libro, es decir, qué elementos o qué, digamos, temas o tópicos de física quiero abordar. Y después la utilidad del libro es, por ejemplo, eso que ya expliqué, cómo lo puedo aplicar a una realidad o a una disciplina, como puede ser la gastronomía. Entonces tengo que poner ejemplos claros relacionados con la gastronomía. Muy bien, ahí es uno. Ahora, ¿qué otra cosa? Dice, desarrollo del libro didáctico. Bueno, pues es prácticamente lo que ya hicimos. Entonces, si se repite, pues no pasa nada. Lo copiamos aquí y lo borramos. Lo borramos de acá abajo. Bueno, dice tópicos complementarios. Bueno, los tópicos complementarios, o sea, los temas, tienen que ir, por ejemplo, pueden ir, pueden ir dentro del contenido del libro, ¿no? Pueden ir dentro del contenido del libro. Luego, evaluación de la utilidad. Muy bien. Ya tengo mi libro, ahí viene lo bueno. Ya tengo hecho el libro, ya lo tengo. Muy bien. Ahora, yo tengo que decir qué es lo que voy a evaluar. Ok, si yo voy a evaluar la utilidad, bueno, la utilidad, tengo que hacer, la utilidad, lógicamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del libro. Es decir, eso es lo que voy a medir. La utilidad en el proceso de aprendizaje del libro. Muy bien. Entonces, de aquí ya tengo que poner, por ejemplo, ok. Bueno. Se pone difícil aquí ¿cómo se llama?
Se pone difícil este. Ahí está. Ahí está. Creo que ya quiso agarrar. Oh. Bueno, el caso es que, bueno, lo voy a dejar como ABC, no importa. Evaluar el contenido del libro. La utilidad del proceso, muy bien, la voy a evaluar. Pero voy a evaluarlo entonces, evaluar el contenido del libro. Y voy a evaluar. ¿Qué otra cosa voy a evaluar? La opinión o percepción del estudiante. O del usuario del libro. Ahí está. Entonces ya aquí tengo la evaluación, la experiencia que tuvo el estudiante y la mejora del proceso. Ok, entonces aquí voy a también evaluar. Evaluar la voy a evaluar la mejora del proceso. Entonces aquí lo que yo puedo poner, por ejemplo, es que de qué forma va a ser mi utilidad. ¿Va a ser una utilidad cuantitativa o va a ser una utilidad cualitativa? ¿No? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a evaluar el contenido del libro de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Eso también será, digamos, una decisión de cada uno de nosotros de lo que quiera hacer. ¿Vas a evaluar la opinión o percepción? Sí, ok. Y vas a evaluar la mejora del proceso. Con o sin libro. Ahí está. Bueno, entonces, ya tenemos aquí, digamos, prácticamente ¿cómo se llama? Tenemos prácticamente nuestro rompecabezas, ¿no? O sea, nuestro primer capítulo va a ser todo lo verde, nuestro segundo capítulo el azul y nuestro tercer capítulo todo lo amarillo. Entonces prácticamente yo de ahí no me tengo que salir, porque entonces si me salgo quiere decir que estoy viendo otras variables y se me va a hacer, digamos, todavía más extenso. ¿Cuáles son las dos variables que nosotros habíamos dicho desde el principio? Lo que era el desarrollo del libro didáctico, iba a permitir, digamos, iba a permitir, por ejemplo, la mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Entonces, prácticamente en el metodológico es donde vemos la relación de las dos cosas, pero no podríamos llegar a ver la relación de las dos variables si no ubicamos primero al lector en dónde está pasando todo y teóricamente a qué nos referimos con lo que prácticamente es el fenómeno de estudio. Es decir, sabemos que la primera variable es desarrollo del libro didáctico, sí, pero el libro didáctico va a ser de la física aplicada a la gastronomía desde un proceso de enseñanza-aprendizaje, de una herramienta, etcétera. Es decir, que aquí en los primeros dos capítulos prácticamente estamos situando contextual y teóricamente al lector para que el lector entonces al final
cuando lea el capítulo metodológico, muy bien, ya pueda tener sus conclusiones, pero ya prácticamente sabe de lo que estamos hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, prácticamente es así. De aquí, por ejemplo, el último capítulo nada más son las conclusiones, esto se lo voy a ahorrar para que no les haga ruido, pero prácticamente lo que hacemos en el capítulo de desarrollo tecnológico es ya hacer la conclusión o el análisis final, ¿no? De los resultados y el impacto que tuvo como, digamos, como corolario de lo que hicimos, ¿no? Pero prácticamente no le hagan caso a hasta que lleguemos a esa etapa. Más, se los voy a borrar. Ahí está. Muy bien. Entonces, prácticamente, esto nos prepara para que lo siguiente es hacer una redacción del capítulo que hable exclusivamente de esto. Luego hacemos otro capítulo que hable de esto y ya por último, ya el tercero, ¿no? Bueno, se ve más fácil de lo que es, pero prácticamente si lo mantenemos sencillo, no debiéramos tener ningún problema para escribir. Pensando también de que nosotros vamos a partir de la idea de que quien lo está leyendo tampoco es una persona que esté tan perdida y no tenemos que hacer una compilación enciclopédica de todo lo que abordamos, sino que estoy hablando de que cada capítulo debemos tener de 8 a 16 páginas, nada más. ¿Ok? Porque acuérdense que es como un capítulo, un artículo de libro, etc. Entonces, nosotros debemos prácticamente hacer o tener, digamos, lo que le vamos a presentar a las personas, no sé, 6 por 3, 18, prácticamente en 50 páginas, ¿no? ¿Alguna pregunta, compañeros? Por el momento no, gracias. Ok. Aquí, por ejemplo, ya ahorita se los voy a poner como ejemplo, en el WhatsApp. Traten ustedes, por ejemplo, de hacer este ejercicio, aunque, bueno, así como le estoy comentando, como si lo estuvieran haciendo empíricamente, comentando, pensando, no lo lleven así como que a un plano muy complejo, sino así nomás. Ya después lo que vamos a hacer es, bueno, ya tecnificar, por ejemplo, bueno, física aplicada a gastronomía, sí. Ya tendremos subtemas que digan, bueno, física, cuántas físicas hay, cuáles son las físicas que se ven en esta disciplina, etcétera, y así sucesivamente. Pero ahorita lo debemos mantener, digamos, muy sencillo, ¿no? Lo debemos mantener muy sencillo. Entonces ustedes ahorita, pues ya traten ustedes de desarrollar hasta que tengan ya digamos, este índice, porque realmente así es, este índice de los capítulos, y prácticamente sí, vamos a tener revisiones para concretarlos o para irlos afinando, así como me mandaron los otros, pero ya ahorita todos los que leí van muy concretos, algunos sí están, tienen diferente estilo de reacción, obviamente, porque cada uno de ustedes pues tiene su propio estilo, pero prácticamente todos están muy viables, todos están muy concretos. La verdad estoy muy satisfecho con el esfuerzo, por ejemplo, que han hecho para concretar un problema, porque la verdad es que no es fácil ubicar un problema o una oportunidad dentro de un ámbito en el cual nosotros empecemos a desarrollar una investigación. No quiere decir tampoco que en lo que nosotros vamos avanzando, a lo mejor alguien cambia de tema, a lo mejor alguien modifica sus variables, no lo sé, pero eso ya es mucho más fácil cambiarlo con lo que tenemos que empezar de cero, ¿no? Entonces, prácticamente, una vez que todos tengamos hasta aquí,
ya entonces vamos a empezar la siguiente fase, que es, por ejemplo, ya la redacción del primer capítulo. ¿Ok? Entonces me emociona a mí cuando les digo que vamos a empezar a redactar el primer capítulo, porque muchas veces algunos de nosotros nunca hemos redactado así de tal manera un capítulo. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la necesidad de hacer un artículo para una revista o de un capítulo para un libro. Pero vamos a ver que poco a poco esas competencias también van a ir, digamos, solventándose y vamos a agarrar más práctica. De manera que cuando nosotros lleguemos al tercer capítulo, para nosotros va a ser muy sencillo. Al principio nos va a costar trabajo y yo les voy a hacer una estructura de qué es lo que debe llevar el primer capítulo, porque nos va a costar trabajo, digamos, ese primer empujón de redactar sin copiar ni pegar y elaborar, por ejemplo, mínimo 8 cuartillas de todo esto, ¿no? Lógicamente, es imposible que todo salga de nuestro ronco pecho. Eso, por ejemplo, las herramientas, por ejemplo, que ven, por ejemplo, similitudes entre un texto con otro, bueno, muchas veces se saca de control, se saca de contexto. ¿Por qué? Porque si yo voy a describir, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, voy a describir, por ejemplo, sus antecedentes, cuándo se formó, en dónde está ubicado geográficamente, etcétera, y eso no me lo puedo inventar. Prácticamente lo voy a sacar de la página del Instituto Tecnológico y voy a describir lo que es la carrera de gastronomía de la página y así sucesivamente. Pero eso no nos debe causar mucho revuelo. Mientras nosotros pongamos de dónde lo sacamos como una fuente, prácticamente estamos del otro lado. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. ¿No? Sí. Bueno, yo creo que van a empezar a surgir dudas en cuanto ustedes empiecen a desarrollarlo. Ahorita, por ejemplo, esta semana los dejé un poquito sueltos para que empezaran ustedes a reflexionar como yo lo quería, ¿no? Pero ahorita que ya tenemos que hacer un poquito más de desarrollo de la redacción, prácticamente ustedes hagan este esfuerzo el fin de semana y contáctenme como muchos de sus compañeros han hecho, en la semana, mándenme sus avances, se los retroalimento. Esta vez no quise mandarles tanta retroalimentación porque no quise confundirlos de que ustedes se desesperaran, de que dijeran, híjole, pues no avanzo, ¿no? Yo, hay muchas cosas que ya me interesaba que establecieran y era el problema de estudio y ya con eso nosotros prácticamente ya tenemos material para llegar a estos índices, ¿no? Entonces, pues no sé si no hay alguna pregunta, etcétera. Bueno, traten ustedes este fin de semana de hacer este ejercicio, contáctenme ya en la siguiente semana y vamos a empezar ya a que todos tengamos nuestros índices ya bien hechecitos, ¿no? Esto se los voy a mandar, se los voy a poner aquí en el WhatsApp, pero si ustedes quisieran también tenerlo en el correo, pues se los puedo pasar en eso, ¿no? Pero bueno, a ver, ahorita los voy a poner aquí. ¿Este es el cuadro que vamos a trabajar esta semana? Sí. Sí. Este es nosotros, bueno, esta semana tenemos que llegar hasta este índice, ¿no? Acá está. Sí, prácticamente hasta este índice. Creo que una de sus compañeras tuvo ahí, Abby, sí, tuvo muchos problemas para entrar, porque le entraba y la sacaba el sistema, no sé, pero bueno, también les voy a subir la explicación de ahora. No quise subirle la otra porque prácticamente era así como que un ejemplo y eran así como que muchas horas que nada más estuvimos viendo, digamos, por ejemplo, trabajo con trabajo. Pero ahorita que les di ya una explicación tal vez un poquito más amplia, sí les voy a subir ahorita antes de dormirme la grabación, ¿sale? Para que ustedes la tengan. Ok, sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, maestros.
échenle muchas ganas que ya casi estamos al final de esto, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues entonces si no hubiera ninguna pregunta, les digo, les voy a subir la materia, sobre todo la grabación, sobre todo para las personas que tuvieron problemas de conexión, ¿no? Pero ahorita se lo subo con todo gusto, ¿sale? Y cualquier cosa,